adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú estás en este lugar, precioso Jesús. No hay otro Dios como tú. Eres precioso, Señor. Por eso te damos un fuerte aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Jamás, Señor, jamás te dejaremos, Señor. Ese es nuestro pacto contigo, Señor. Aleluya. Te damos gloria. Te damos honra, Señor. Este pueblo te adora, Señor. Levanta sus manos. Adora tu nombre, Señor Jesucristo. Y te dice que te amamos, Señor. Que jamás te vamos a dejar, Señor. Te amo, te necesito, mi precioso Dios. ¿Qué asuntos en la semana han acontecido en nuestras vidas que decimos hoy, Señor, te necesito? Yo te amo, Señor, te necesito, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Señor, he tomado malas decisiones. No he buscado tu consejo. ¿Qué cosa necesitamos que Dios haga en nuestras vidas hoy? Es tu oportunidad, hermanos. Es tu oportunidad para decirle a Dios que estás necesitando. Es tu oportunidad para que le confieses a Él qué es lo que hiciste mal en esta semana. Señor, yo reconozco que me he manejado bajo mis criterios. Reconozco, Señor, que no he buscado tu consejo. Reconozco que he vivido a mi manera, Señor. Reconozco que en estos días cerrados, Señor, te necesito, Señor. Y vuelvo, Señor, a hablarte, Señor, hoy, en esta noche, a decirte una vez más, Señor, que aún frente a mis equivocaciones, mis errores, Señor, yo te necesito, Señor. Y mi pacto es eterno contigo, Señor. Mi pacto es eterno contigo, Señor. Yo jamás te voy a dejar, Señor, jamás te voy a dejar, Señor. Tú puedes hacer lo que quieras conmigo, puedes decirle al Señor, jamás te voy a dejar, Señor. Te amo, Jesús. Es tu oportunidad para adorar a Dios, hermano. Yo te adoraré por la eternidad. Que te amo, te necesito, mi precioso Dios. Jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo. Yo te adoraré por la eternidad. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Tú eres mi Salvador, Señor. Tú sí lo dejaste todo por mi vida, Señor Jesucristo. No hay nadie, no hay ninguna otra persona que se compare a ti, a lo que tú has hecho por mí, Jesús. Gracias, Señor, por la bendición de poder entrar a tu presencia y adorarte. Te damos gloria, gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria a tu nombre. Aleluya. Tú eres adorado, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su presencia, amén. Qué hermoso es poder venir a la casa del Señor y decirle cuánto lo amamos a Él.
Amén. Decirle que lo amamos porque Él tuvo esa acción, ese sentir con nosotros primero, dice la Biblia. Lo amamos porque Él nos amó primero, no porque Él nos buscó primero. Y eso debe ser motivo de gratitud que nos mantiene a nosotros desde el principio, desde que conocimos a este amor hasta el último día de nuestras vidas. Debe sostenernos, amén, el amor hacia el Señor. Pueden tomar su asiento, pónganse cómodos. Qué lindo que es poder estar en la presencia del Señor y dejarle a Él nuestras cargas, nuestras necesidades, hablar con el Señor y decirle: Señor, realmente esto es lo que me está sucediendo, esto es lo que me está pasando. Me estoy dando cuenta y cuando venimos a su presencia parece que un velo cayera de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro corazón y empieza a haber algo que se llama convicción. Es decir, yo empiezo a entender aquí en su presencia que realmente quizás le estoy cantando te necesito, pero en la semana no se lo dije. Y en la semana me manejé a mi manera, a mi forma, bajo mis preceptos y mis conceptos. Y el Señor ahí estaba esperando que le dijéramos: te necesito para actuar en nuestras vidas. Pero gracias al Señor que tenemos esta oportunidad tan maravillosa de estar en su presencia y poder ver cómo muchas veces, a veces, nuestras ideas caen, nuestros conceptos caen y podemos ver claramente a través de la presencia del Señor mi vida. Amén. Bien, quiero comenzar con el tema del día de hoy. La verdad que muy interesante aquellos que siguen el tema de los flyers, de los anuncios de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos que siempre están compartiendo. ¿Cómo sería el título del tema de hoy? A ver si alguien lo sabe. Muy bien, la Ale, 10, Ale. Si tuviéramos el Instituto Bíblico diría: muy bien, hizo la tarea. ¿Alguien más hizo la tarea? Yo vi algo, el dibujito, algunos quizás se acuerdan el dibujo, otros tienen memoria visual, o algunos le gusta leer y otros pasan, bueno, ¿qué hora? Otros directamente miran el horario y confirman el horario, es decir, las 8, las 8:30. Pero intachable entre sus contemporáneos. Qué lindo tema de poder entender y qué lindo es poder hablar justamente de estos personajes en la Biblia que están ahí y son referentes de que Dios usó sus vidas, de que se puede en un mundo donde hay contradicciones, donde la maldad abunda, también abunda la gracia de Dios. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice también la Biblia, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que se puede ir en contra de la corriente? Vamos de nuevo. Dice que cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios en nuestras vidas. Y eso habla que en medio de un mundo pecaminoso, contaminado, infectado por el pecado, nosotros podemos hallar gracia de Dios. Y podemos ir en contra de esta corriente, del sistema de este mundo, del pecado, que no solamente gobierna este mundo, sino que también, lamentablemente, habita en mí. Esa concupiscencia, dice la Biblia, esa palabra tan difícil, esos deseos intensos de hacer aquello que no quiero hacer. Ese deseo que tengo, como Pablo decía, ¿no? Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso justamente es lo que hago. Porque hay algo que actúa en mí, que es el pecado. Pero también Dios nos ha dado una maravillosa solución a nuestras vidas. Y entrando en este concepto, pensaba en los que estamos aquí, en este lugar. ¿Cuántos anhelamos ser hijos justos delante de Dios? ¿No? Hay algunos que dicen: no, yo la verdad que vengo para que Dios me bendiga.
Quizás hay algunos que vienen para que Dios los bendiga, quizás alguno viene para que Dios les solucione un problema, pero cuando usted, el que vino por eso, el que viene por eso, conozca verdaderamente a Cristo, usted va a venir para parecerse a Cristo. Usted va a venir porque quiere ser justo, porque quiere ser íntegro, porque quiere ser espiritual. Amén. Quizás alguno ya ha conocido a Jesús y quizás otros lo van a conocer hoy. Y dice, ya está, entiendo que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Miren lo que dice el libro de Génesis capítulo 6, versículo 9. Yo voy a leer algunos versículos. Dice, esta es la historia de Noé. No era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente ¿con quién? Con Dios. Ahí dice que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. ¿Saben lo primero que nosotros tenemos que entender? Y yo reflexionaba, digo, debe haber un montón de hermanos que hoy se acercaron a la iglesia, no porque sea un compromiso, no por lo que vayan a decir los hermanos y por qué faltó o no faltó, no porque simplemente nosotros nos juntamos como si esto cumpliera la función de un club social, de vernos, de saludarnos, de bendecirnos, no porque crea que aquí solamente va a recibir las bendiciones de Dios, sino porque yo creo que hay gente que anhela ser justo delante de Dios, que anhela ser una persona que pueda hallar gracia de Dios. Oh, qué lindo cuando alguien te dice, ay, qué cosa, ay, qué presencia. Veo que la gente a veces ¿cómo era? Se me vienen palabras que no sé si las usan acá, pero te endulza el oído. Hay gente que te endulce el oído y dice, ay, qué linda sierva de Dios. Capaz que lo siente, pero como que por ahí la gente te exagera. Bueno, sierva de Dios, sí, linda, no sé. Con gracia, podemos decir, ¿no? Pero la gente tiene esa cosa, y qué lindo que venir a la iglesia y que te digan así. Ay, hermana, qué hermosa, qué bendición. Ay, qué lindo, wow, qué unción, qué gracia, qué palabra. Un montón de cosas lindas nos decimos entre nosotros. Y es re lindo porque eso debe habitar en la iglesia. Pero realmente nosotros venimos para hallar la gracia de Dios. Qué lindo cuando realmente vemos una persona y decimos, qué lindo, que tiene algo de Dios, tiene eso de Dios. Y voy a decir, todos tenemos algo de Dios. A mí me da risa, porque si estamos acá todos tenemos algo de Dios. Pero ese que a algunos se le nota más que a otros. No sé por qué. Pero la gente a veces es así. Y es lindo y es bueno que nosotros sigamos siendo así. Pero qué lindo es que Dios te pueda hallar en gracia. Más allá de lo que diga la gente. Quizás nadie te ha dicho nada y dice, como nadie me dice, no estoy en gracia. Pero Dios te está mirando con gracia. Porque Él no mira lo que la gente está mirando de ti. Él mira tu corazón. Ustedes no miran lo que Dios mira de mí. Algunos días no hallo gracia delante de Dios, le puedo asegurar. Cuando me porto mal, como todos los hijos, a veces hallan gracia con los padres y a veces hallan cachetadas con los padres. Pero todos estamos en este lugar y el anhelo, cuando los predicadores, nuestros pastores nos enseñan la palabra, es que cada uno de nosotros alcancemos la medida, la estatura de ¿quién? Del más justo de los justos. ¿Que quién es? Cristo. Amén. Miren el panorama en el que estaba Noé viviendo. Y acá se cae lo que muchas veces los jóvenes, los adolescentes, inclusive algún que otro adulto también, ¿por qué no? A veces vienen y nos hablan y nos dicen, qué difícil que es, ¿no? Qué difícil que es mantenerse firme cuando todo el mundo hace tal cosa. Qué difícil que es no corromperse. No, pastora, ¿qué hago? ¿Está bien o está mal? Y la misma persona te habla y nos va dando la respuesta.
Pero ¿qué es lo que quiere la persona? Que la pastora le diga, sí, mamita, vaya y haga eso que usted cree que está mal porque está bien ahora que lo digo yo. Porque a veces nosotros sabemos la respuesta, pero ¿qué hacemos? Qué difícil decimos, qué difícil que es ser fiel a Dios, qué difícil que es ser cristiano en este tiempo. En este tiempo y en el tiempo de Noé y en el tiempo de los romanos, cuando los cristianos eran perseguidos y los mataban, pero se puede. La Biblia habla que Noé fue una persona intachable entre sus contemporáneos. ¿Y qué es esto de intachable? Él fue una persona justa, honrada, un hombre honrado entre su gente. Es decir, la gente lo miraba a Noé y sabía que Noé era diferente. No solamente que él era justo y hallaba gracia delante de Dios y aquí solamente en la iglesia y adorando al Señor, sino que la gente miraba a Noé y sabía que Noé era distinto. No sé si comprendían la palabra justo, porque ellos vivían en injusticia, en pecado. No sé si entendían que él era justo y honroso, porque quizás ellos en su pecado creían que eran honrosos, que estaban bien, que no había ningún problema con hacer lo que hacían. No sé si consideraban a Noé justo y honroso, pero sí diferente. Sí que sabían que no era igual que ellos. Ahora, ante los ojos de Dios, él era justo y honroso. Y anduvo fielmente con Dios. En la Reina Valera dice que él caminaba con Dios, igual que Enoc. Algunos dicen que pocas personas se le dice que caminaba con Dios, que tenían una amistad, una intimidad con Dios. Si bien es cierto que no lo dice de otros, sabemos que Moisés, que Elías, que un montón de personajes bíblicos fueron amigos de Dios, David. Pero lo primero que quiero compartir con ustedes es ese panorama que estaba viviendo Noé y donde Noé estaba viviendo. Y quizás tiene alguna relación con el panorama en el que estamos viviendo cada uno de nosotros hoy. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, pero un poquito más arriba el versículo 5. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre ¿hacia dónde? Hacia el mal. Se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. ¿Saben que este era el estado en el que estaba la humanidad en ese momento? Y yo me imagino y pienso y pensaba hoy en mi casa. Yo sé si alguno se acuerda o ha leído Génesis 1. Creo que la mayoría lo hemos leído varias veces a principios de año cuando decimos que vamos a leer la Biblia completa y empezamos en Génesis. Todo Génesis lo sabemos de memoria. Después nos faltan los del medio. Pero ¿qué dice Dios cuando Él crea, verdad, todas las cosas? Hay algo que Él recalca, que mira y contempla su obra. Uy, se me cae. ¿Y qué dice? ¿Qué? Que era bueno, ¿no? Y dice que Él le vio bueno en gran, o sea que estaba muy bueno, estaba buenísimo, o estaba buenazo, diríamos en Córdoba. Allá en Córdoba decimos, estaba buenazo lo que Dios había hecho. Admiraba. Pero ahora, el mismo Dios que con sus ojos, con su mirada posó, dijo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno en gran manera esto! Dice que el Señor miró, vio la tierra y vio que era muy grande la maldad del ser humano. ¿Qué pasó entre Génesis capítulo 1 al capítulo 6? ¿Qué hubo? El pecado. Y usted tómele pecado, la porquería más grande del mundo, enójese, diga lo que quiera del pecado. Esa enfermedad,
esa infección tan horrible que agarra al hombre y no lo quiere soltar. El pecado sucedió. El pecado corrompió. A tal punto que lo que Dios había mirado maravilloso, bueno, ahora lo mira y dice, wow, qué grave, qué terrible, me arrepiento, me da pesar, me duele ver esto. Wow. Miren lo que acontece con el pecado. Miren lo grave que es que Dios miraba, ¿verdad?, al pecado universal. Toda la humanidad se estaba corrompiendo. El pecado había generado que la mirada de Dios hacia el hombre cambiara. Pero no porque no hubiera amor, sino porque estaba el pecado ahí afectando, infectando las vidas. Y el pecado sigue estando. Amén. El pecado sigue estando. Y la mirada de Dios sobre nuestras vidas, ¿sabe una cosa? También. Sobre la humanidad y sobre nuestras vidas. Y yo no quiero y no vengo a hablar del pecado, vengo a hablar de la gracia de Dios. Porque en medio de esa circunstancia, en medio de ese versículo 5, aparece el versículo 9 con un hombre donde el pecado al parecer era el único que no lo había tocado. Y a nosotros podemos entender esto. A algunos se sorprendió que estuvo en medio de todos que tuvieron COVID y no tuvo. ¿Le pasó a alguien? Es decir, qué impresionante. Todos en la sala estuvimos ese día todos juntos, todos con COVID y uno perfecto. Es decir, algunos zafamos, Algunos zafamos de lindo. Bueno, imagínense, alguno pudo dar gracias a Dios y dijo, wow, realmente zafamos de esta pandemia. ¿Cuántos quedaron, verdad, en esa enfermedad? ¿Cuánto dolor ocasionó? Bueno, y algunos dijimos, uff, gracias Señor que de esta zafamos. Pero ahí estaba Noé, que en medio de toda esa maldad, él podría sobresalir. Él era justo. Había algo diferente en su vida. ¿Y saben qué era? Que él decidió mirar a Dios, estar con Dios, compartir con Dios, ser fiel a Dios, no ir a favor de lo que el otro dice, de lo que el otro habla, de cómo el otro actúa, sino honrar y obedecer a lo que hablaba con Dios. En ese contexto, Noé se mostró intachable. Y yo pensaba, recién decía, ¿no? A veces nos endulzan el oído y decía, ¡ah, qué buena persona! Más vale, acá en la iglesia todos somos buenas personas, creo yo. Bueno, algunos a veces hablan mal. Es decir, qué fácil que es ser bueno en un contexto donde todos son buenos, ¿o no? Qué fácil a veces decimos que es llevarse bien con los hermanos. Y sí, porque los hermanos ponen la mejor voluntad para llevarse bien con nosotros y nosotros la mejor voluntad para llevarnos bien con otros. Ahora vayamos a las filas del banco, vayamos ahí a querer comprar a ese que no se apura, a donde hay un ambiente caldeado. Ahí es más difícil ser buenos e intachables. Miren el contexto en el que estaba Noé. Y a veces nosotros decimos, qué buena persona, qué justo. Bueno, pero pongámonos ahí en medio del problema, en medio del chisme, a ver si chismeamos o no. Por las dudas no se ponga a prueba. Pero debemos entender que nosotros estamos en un mundo corrompido, que el pecado abunda. Pero ahí debe abundar la gracia de Dios en nuestras vidas, haciéndonos diferentes.
mostrándonos como se mostró Noé en ese momento, justo, intachable, en medio de una generación que estaba hundida en el pecado. Así quiero ser yo. En medio de esos contextos quiero sobresalir. Qué lindo que los hermanos me digan qué buena que soy, pero qué lindo también que cuando yo vaya ahí a mis parientes que son todos inconversos, que no les interesa si yo oro o no oro, ahí ellos puedan ver que yo soy diferente. No por las veces que me arrodillo a orar acá en la iglesia, sino por las cosas que hago diferente a ellos. Porque ellos no ven las cosas buenas por ahí, ven las cosas malas que no hacemos. Es diferente. Hay que ser intachable y justo en medio de un contexto donde abunda la maldad, el pecado, las tentaciones. Y en medio de esa situación, Dios mira con gracia a Noé y no solamente que él se mostró intachable ahí en su lugar, sino que Dios vino, habló y dio una palabra y un trabajo a Noé en medio de esa circunstancia. Porque una cosa es, bueno, yo soy justo, no molesto a nadie, estoy bien con Dios, que los demás, bueno, si no pueden, si no quieren, si no aceptan a Cristo, ahora Dios le dio un trabajo y su trabajo era dar testimonio de Él. ¿Y qué trabajo le dio? El de hacer una gran, las maestras de escuela bíblica, los niños educando para crecer, arca. Primero yo decía, ¿no?, el contexto, el panorama del pecado, donde él se mostró intachable sin duda en su conducta. Él en su conducta fue intachable en medio de una situación, una realidad que estaba viviendo la sociedad de él en ese momento. Pero también se mostró no solamente intachable en su conducta, sino ahora intachable en su fe. Porque una cosa es que yo no haga nada malo y otra cosa es que quiera hacer la buena. A veces nos dicen los pastores, a ver si me sale la palabra porque ahora la estoy... No me quiero confundir, ¿ve? Cuando dice, bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está mal, ¿verdad? Es decir, si vos tenés la posibilidad de hacer algo bueno para Dios, si Dios te dice, quiero que hagas esto, gloria a Dios, qué lindo, que seas justo, que seas bueno, que tengas una conducta linda. Pero bueno, ahora es tiempo de que hagas algo bueno que afecte tu entorno, que movilice tu contexto. Y es lo que le pasó a Noé. Ahora él debía mostrarse intachable no solo en su conducta, sino también en su fe. Y cómo iba a reaccionar a lo que Dios le estaba demandando y pidiendo. ¿Y qué era? Que haga un arca, que iba a venir un diluvio. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. A ver si los chicos me ayudan. Dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué es lo que dice de Noé y de esa fe intachable? Que fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Porque ver cómo una persona, y si yo entiendo el pecado y entiendo que esa persona se va a ir al infierno y entiendo que tomar me va a hacer mal y entiendo que fumar y entiendo que el pecado me va a llevar al infierno, puedo ver las consecuencias, ¿verdad? Pero cuando Dios me pide algo que yo no puedo ver, él debía mostrarse intachable en su fe. Es decir, Dios le estaba advirtiendo sobre cosas que él no veía y ahí se debía mantener también justo e intachable y hacer lo que tenía que hacer lo bueno. De un arca
Nunca se había visto. Que llueva jamás se había visto hasta ese momento. La Biblia dice que subía como un vapor de la tierra que regaba, no caía la lluvia, ¿no? Hasta ese momento ni él ni sus contemporáneos conocían lo que era un diluvio. No entendía cómo Dios iba a mover terrible aparataje. Dios le dio las instrucciones y la Biblia se encarga de decir que Él lo hizo tal y como Dios le había mandado a hacer, con las medidas justas, de la forma que Él le dijo. Pero no sabía todas las respuestas. No sabía cómo iba a acontecer. Él tampoco podía imaginarse qué era un diluvio, cómo esa máquina se iba a mover. No conocía, no tenía presente en su mente un mar, un océano, algo tan grande. No lo podía imaginar. No estaba en su mente, en su imaginación. Pero ahí el Señor le advirtió sobre cosas que él aún no veía y se mostró intachable en su fe. Justo. No solamente no participó del pecado, sino que tuvo y se condujo con una vida diaria que mostraba fe. Y eso es otra cosa que quería compartir. No solamente que él fue intachable en su conducta, intachable en su fe, sino que mientras él escuchó la palabra del Señor y empezó a obedecer en algo que no veía, él no le nació la fe como de sopetón. Me dice, oh, Dios me ungió con fe para hacer tal cosa. La fe es de todos los días. La fe es algo diario. La fe yo la uso todo el tiempo, no para cosas extraordinarias. No para hacer una super oración que sane enfermos. Yo la fe la tengo que vivir en mi diario andar, en mi vida cotidiana, creyendo realmente que Dios va a obrar en esa solución. Algo tan mínimo como el plato de la comida del día. Y la vivo cuando tengo plata en el bolsillo y cuando no la tengo. Pero la fe se vive en los aspectos más ordinarios de nuestra vida. Entonces, cuando Dios te pide algo que es extraordinario, que está fuera de tus parámetros, vos ya has practicado fe toda tu vida. Noé caminó en fe con Dios toda su vida. Dice la Biblia que él tenía 300 años cuando Dios le pide que haga el arca. Y esos 300 años no es que Dios lo ungió con fe en ese momento para ser diferente. No. En su diario andar, él caminaba, hablaba, buscaba, confiaba en Dios. La fe es para todos los días. Una persona justa e intachable muestra fe todos los días. En el día más común. Y en los días de prueba, en los días difíciles, en los días donde te roban el teléfono, como a mí ha pasado. Los días comunes donde todo es normal y en los días donde algo acontece que desbarata tu vida. Y en los días en que Dios te elige para hacer algo extraordinario. ¿Cuánto lo crees? Ay, algunos me dicen, no, pastora, yo no quiero vivir la fe día a día, ¿no? Algo extraordinario para mí no. Yo quiero hacer cosas extraordinarias. Amén. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la vida? Obedecer a Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer Noé? Simplemente seguir los pasos de la receta. Veo que para que las cosas salgan bien, la pastora que en su programa de Mujer a Mujer, los martes y jueves, le voy a hacer propaganda, dan la receta justa. Es decir, viene Marilyn, creo que Marilyn sigue trayendo las recetas, todo, ¿verdad? Y te da los pasos,
¿verdad? Primero esto, segundo esto. O ahora algunos vemos MasterChef. Yo lo veo, vemos, capaz que usted no lo ve, pero yo y mi hija lo vemos. ¿Y qué pasa cuando no seguís la receta justa? No sale igual. Las instrucciones. Me dice, ¿qué es lo que tenías que hacer nada más? Hacer lo que decía el listado, los requisitos, la receta. ¿Qué es lo que tenía que hacer Noé? Él tenía que pensar cómo se iba a mover el arca. Él tenía que pensar cómo la iba a manejar. Él tenía que hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero qué fácil que es ser justo. Mire qué fácil que es ser intachable. Y vamos a decir, qué difícil, hay que ser como el pastor, hay que levantarse todos los días a las 5 de la mañana a orar. Gloria a Dios si lo puede hacer. Pero Noé obedeció a Dios y esa fue su responsabilidad. Y ahí se mostró su gran fe. ¿En qué? En su obediencia. En hacer como Dios le estaba diciendo que hiciera. Esa es nuestra responsabilidad. Es ser obedientes y confiar en el consejo de Dios. ¿Cuántos confían en el consejo de Dios? ¿Le ha dado Dios un consejo? Piense, no me diga, a ver. Piense en el consejo y piense si lo hizo. Yo busco consejo en la pastora, pero después lo dejo guardado en el bolsillo y hago como yo quiero. Confío en el consejo de Dios, en la provisión de Dios, en la dirección de Dios, en que Él es suficiente. ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Se lo ha dicho el Señor? Señor, tú eres suficiente para mí. Amén. Algunos no se lo han dicho. Mamá, que estamos difíciles. ¿Cuál es el gran problema del ser humano? ¿O cuál es el gran problema que cada uno de nosotros puede tener? Que nuestra vida sea guiada por nosotros mismos. Que yo siga mis propios caminos. Que yo agarre el timón de mi vida. Que yo decida sobre cuestiones en las que Dios merece que yo le dé lugar. Hay algunas cuestiones en las que Dios merece que usted le pregunte, que usted le avise, que usted le consulte. Y esas son las decisiones más importantes en nuestras vidas. ¿Sabe cuáles son? No si se tiene que cambiar el auto o no. Bueno, pregúntele a Dios si le va a cambiar el auto o no para que no se meta en una gran deuda. Pero todos los asuntos que son respecto a su salvación y a la eternidad, usted le debe preguntar a Dios, hermano. Debemos preguntarle a Dios y no ser dueños de nuestra propia vida en cosas muy importantes. Bueno, si te compras una remera o no, si te vas a meter en una cuenta o no, bueno, son asuntos que vas a tener que resolver aquí en la tierra. Pero en los que son respecto a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Esos asuntos merecen que yo hable con Dios, que yo consulte. Y esto no es una directiva, es un humilde consejo que la Biblia hace entender que Él y que nosotros somos responsables de obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da instrucciones muy certeras respecto a la salvación, respecto a la edificación del hogar, respecto a la clase de mujeres y de varones que debemos ser en esta tierra. Y yo no puedo manejarme por mí mismo. Noé no debía. O quizás, yo me imagino, habrá tenido dudas, habrá tenido preguntas. O quien no haciendo algo le surgió la duda. ¿Será, lo enchufo o no lo enchufo? Y empezamos a leer las instrucciones del aparato nuevo que nos compramos, ¿verdad?
Lo enchufo, ya se enchufa, lo prendo, ¿para qué sirve este botón? Dudas habrán surgido un montón sobre un arca que él no tenía ni idea cómo se manejaba. Habrá pensado, Señor, ¿cómo lo tengo que manejar? ¿Cómo le voy a dar dirección? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Por qué esas cosas Dios no se las mostró? ¿Sabe por qué? Porque Dios era responsable de esas cosas. Y acá va lo otro. Una cosa es lo que yo soy responsable y lo otro es de lo que Él es responsable. ¿Sabe quién fue el responsable de mover el arca? ¿Quién? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién cerró la puerta? La Biblia dice que Dios cerró la puerta y a partir de ahí Él se hizo responsable. La responsabilidad de Noé fue obedecer, que subieran 2 en 2, que estuviera su familia ahí, que hablara a la generación que estaba ahí de que iba a venir un diluvio. Después Dios cerró la puerta y Él se hizo responsable de mover el arca. Y Él se hizo responsable del diluvio. Y yo no sé cómo fue, porque al parecer no había timón. Porque el timón, ¿sabe quién lo llevaba? Dios. Yo no sé si Él habrá mandado vientos para un lado, vientos para el otro, pero Él movió el arca. Y saben que cuando cesaron esos 40 días y 40 noches y después tuvieron que quedar estacionados hasta que el agua bajara y pasaron 5 meses aproximadamente, el arca estuvo donde tenía que estar. Porque Él es responsable si te ha dado una palabra, si te ha dicho que hagas algo, si te dijo y te dio un consejo y te dice, hacelo porque yo te voy a acompañar, porque yo te voy a bendecir. Entonces nosotros obedezcamos y le dejemos la responsabilidad a Él de que el resto lo hace Dios. El resto lo hace Él. Eso es vivir por fe. Eso es pura fe. ¿Se imaginan a Noé dentro del arca? Tanto tiempo viviendo por fe. Sin saber dónde se movía, dónde iban, dónde se dirigía. Porque las riendas, el timón, la responsabilidad estaba en Dios. Ay, ¿cuántos se quieren subir al arca? Ay, ¿por qué a veces, hermanos, vivimos cargados con tantas cosas? ¿Por qué nos hacemos responsables de tantas cosas en las que no somos responsables? ¿Por qué muchas veces venimos angustiados acá, desesperados? Por cosas en las que Dios dice, pero eso me compete a mí, esa es mi parte. ¿La tuya cuál es? Es ser justo, es cuidarte del pecado, es cuidarte que el pecado no te intoxique, no tome el control de tu vida. Es que obedezcas lo que yo te enseño cada día. Es que creas en que lo que yo te estoy diciendo va a suceder. Es que mis promesas se van a cumplir. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es ser justos delante de Dios. Entonces, quiere decir, ¿es difícil que yo pueda parecerme a un Noé? No. Cada uno de nosotros lo puede hacer. Porque ser justos no quiere decir ser perfectos. Ser justo es otra cosa. Porque un perfecto no comete errores. Un justo sí, pero tiene la capacidad de arrepentirse, de reconocerlo y arrepentirse, de darse cuenta que estuvo caminando mal y empezar a caminar en lo correcto. De darse cuenta que de repente olvidaste de pedir el consejo de Dios y buscar el consejo de Dios. Ser justo es obedecer al Señor. Eso es ser justo. Estamos en unas semanas importantes, en esta semana importante. Y yo pensaba, ¿no? Que simple y llanamente ser una persona intachable, ser una persona justa, es adquirir al llamado que Dios nos ha dado. ¿Y saben cuál es el llamado que Él nos ha dado a cada uno de nosotros? Él nos llamó a ser
justos. Una persona justa es una persona santa. Una persona que quiere estar con Dios, una persona que anhela obedecer a Dios, una persona que quiere cambiar por Dios, una persona que viene y se sienta a la iglesia no porque desea las bendiciones de Dios, sino porque desea ser como Cristo. Porque quiere que su vida cambie, quiere que su hogar sea transformado. Porque realmente se interesa no por las cosas de este mundo, sino por las que son eternas. Y se hace responsable de esas cosas. Amén. ¿Qué dirían? Y pensaba en estos días. Y me quedó movilizado esto de que muchas veces aquí en la iglesia tenemos empatía para el que está mal. Nos abrazamos con el que necesita. Le damos una palabra de aliento, ¿verdad? Somos personas, buenos hijos de Dios, justos. Pero ¿qué dirían nuestros hijos? ¿Qué diría tu esposo? ¿Qué diría tu esposa? Porque a veces mostramos una justicia en la iglesia que no mostramos en nuestros hogares. Si nuestros hijos vieran nuestra conducta y ven nuestra conducta, ¿qué dirían? ¿Somos intachables ante nuestros padres, ante nuestro esposo, ante nuestra esposa? ¿Pueden ver una persona, una mujer intachable? Esos hijos pueden ver a padres que son líderes espirituales, que pueden dirigir un hogar, una familia, traerlos a la iglesia, enseñarles lo importante de adquirir las cosas eternas. Pueden ver una madre que realmente es cristiana en su conducta, en el trato. No solamente que le da de comer y los manda a la escuela, sino que les puede enseñar que Dios los ama, que son importantes, que hay un propósito para sus vidas. Porque eso habla de ser una persona justa en todos los ámbitos de nuestras vidas. En medio de una generación pecadora, pecaminosa, porque te va a tocar ser justo en el trabajo, ¿no? Ser justo en la calle, ser justo aquí en la iglesia. No sé qué te cueste más, si allá o acá. Y ser justo en nuestros hogares. El justo es íntegro, es decir, es entero en todas partes, completo en general. ¿De qué me sirve a mí venir acá a predicarle, decirle, hermanos, sean justos? Y ustedes puedan ver una actitud justa de mí, íntegra, santa. Pero mi esposo y mi hija opinan diferente. Porque me actúo y tengo una conducta que no habla de una fe intachable, porque no creo, no confío en las promesas de Dios. Por cuántas otras cosas más que pueden pasar. Necesitamos vivir, y no solamente vivir en esta semana, una semana santa, sino una vida santa. Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice. Porque somos hechura de Dios. ¿Se recuerdan allá en Génesis que dice que Dios miró? ¿Sabe que usted en Génesis ya estaba? No estoy diciendo una herejía. Usted estaba. En los planes de Dios usted estaba. Cuando fue creado el cielo, la tierra, y leemos todo eso, usted imagínese a Dios ideando tu vida, tu realidad, tu cara, tu cuerpo, tus dones, tus talentos. Dice que nosotros somos hechura de Dios. ¿Qué dijo el Señor de Génesis de las cosas creadas? Que eran buenas en gran manera. Dígale a la que está a su lado, dígale a la mujer, estás buena, cuando te dicen mente. Eso lo dicen en Córdoba, acá no. Eres bueno, Dios te ha hecho y te mira y dice, qué bueno lo que he hecho, qué bueno.
Qué difícil, no te corrompas por el pecado. No nos corrompamos por el pecado, para que Dios nos mire con agrado cada día. Luchemos, démosle batalla al pecado en nuestras vidas. No te rindas, hermano, no te rindas. Si Noé pudo, si David pudo, si Moisés pudo, si José pudo, si Cristo es andando y caminando, pasando todas las cosas, dice que Él vivió todo, que Él puede comprender toda realidad, porque mientras tuvo la tierra, todas las experiencias las pudo tener, o entender y comprender. Y si Él pudo, yo puedo. Porque somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De Cristo. De Cristo. Claro, solo no lo vamos a conseguir. Pero con Cristo sí. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No solamente somos justos por el simple hecho de serlo. Hay algo que Dios quiere que hagas. Hay algo que Dios quiere que hagamos. Y ese hacer no simplemente está en el servicio diario de aquí de la iglesia, sino que yo puedo vivir una fe diaria, una fe continua, una fe real. Real. En mi casa, en mi hogar, con mi familia. ¿Qué es lo más importante que Dios te ha dado? ¿Lo puedes visualizar? Ay, espero que alguno no piense en la casa, el auto. Voy a confiar que están pensando bien. ¿Qué es lo más valioso que tienes en tu mano? Tu familia, tu salvación. Fuiste creado para buenas obras. Cuidemos eso que Dios nos ha dado, que es eterno, hermano. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Podemos hacer buenas obras. Debemos buscar, anhelar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por último, en Hechos capítulo 10, versículo 38, y en estos días tan importantes, en lo que reconocemos la buena obra de Cristo hacia nuestras vidas. Entendiendo que Cristo no actuó, entendió lo importante de cada uno de nosotros y actuó para bendecir nuestras vidas. Miren lo que decían y el testimonio que se daba de Cristo. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder? Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo yo voy a vencer al pecado? ¿Cómo yo voy a poder sobresalir de entre este mundo cruel, maldito, infectado por el pecado? ¿Cómo yo voy a vencer el pecado en mi vida? ¿Cómo yo voy a bendecir a los que están hoy, a lo que es mi realidad, a mi entorno? ¿Cómo voy a manifestarme justo y esas obras, esa conducta, esa fe, esa palabra que Dios me va a dar, me dirige, me enseña y va a transformar la realidad no solamente de mi vida, sino de mi familia y de mis vecinos y de aquel al que yo fui creado para hablarle, para demostrarle que Dios puede salvar sus vidas. Y esas son las buenas obras. ¿Cómo? Con Él, con el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús en la cruz? Fue el amor por cada uno de nosotros. Fue el deseo de hacer lo bueno, de poder hacer lo bueno y hacerlo. Ahora nosotros, ¿qué pretendemos en esta semana? Señor,
bendíceme. No sé quién decía, creo que mi esposo el domingo pasado. Bendíceme, ayúdame. Pero estamos en una semana en que podríamos decirle, Señor, entiendo que fui diseñado para hacer buenas obras, para ser justo. ¿Qué le parece si oramos al Señor y le decimos a Él lo que está en su corazón, el anhelo que usted siente en su corazón? Si hasta el momento no ha sentido ese deseo profundo de ser diferente, de ser distinto, de que Dios nos use en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Entonces, Señor, habla a nuestros corazones y demuéstranos que podemos ser personas íntegras, justas, santas, dedicadas a ese llamado tan maravilloso que tú nos has dado, de vivir una vida santa. No quiero vivir una semana santa, yo quiero vivir una vida santa, Señor. Yo quiero ser justo, Señor, en todos los aspectos, en todas las áreas de mi vida. Señor, yo realmente quiero que la gente me mire y vea una persona honrosa, fiel, caminando fiel con Dios, y que no solamente camina sola, sino que puede ir tomada de la mano de su hija, de su esposo, de sus generaciones para Cristo, entendiendo que somos creados para buenas obras, hechos en Cristo Jesús. Señor, que al mirarnos, Señor, tú nos puedas ver buenos, tú nos puedas ver ahí luchando cada día en contra del pecado, buscando al Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada completamente, para parecernos cada día más a ti, para que al mirarnos tú puedas decir, wow, qué maravilloso. Pueden ver a ella, a él, qué justo, qué fiel que es. En medio de una generación donde abunda el pecado, también abundan justos que hallan la gracia de Dios. Señor, tu gracia sobre nuestras vidas, tu gracia, Espíritu Santo, sobre nosotros. Señor, anhelo que tu gracia pueda estar presente en mi andar diario, en mi vida cotidiana, en mi realidad, Señor, en el nombre de Jesús. Qué bueno, Señor, que es disfrutar de tu presencia. Te amo, Señor, te necesito. Te voy a adorar, Señor, por toda la eternidad. Ese, Señor, es mi compromiso contigo. Ese es mi pacto de justicia. Es amarte, es honrarte, es bendecir tu nombre. Es, Señor, que al mirarme puedan verte. Ayúdame, Señor, ayúdanos a ser cada día mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Personas justas, honradas, que sobresalgan, Señor, de en medio del montón. Se puede, Señor, se puede vencer el pecado, se puede ir en contra de la corriente, se puede ser diferente, se puede hallar gracia de Dios, aunque sea la circunstancia más difícil, más fuerte. Podemos hallar gracia de Dios para hacer diferente mi realidad y la humanidad también. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.nuevo
Ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.